Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. En el capítulo anterior nos quedamos en que la filosofía va a dejar de ser amor por la sabiduría y nos vamos a enfocar en lo absoluto, en el saber real y, como dijera Hegel, la meta en que pueda dejar de llamarse amor por el saber para llegar a ser saber real. Ahora vamos a continuar con la siguiente sección, la formación del presente. Recuerden que seguimos en el prólogo dentro del apartado Las tareas científicas del presente y ahora va la sección 2, la formación del presente, donde Hegel nos hace un recorrido bastante denso, aunque breve, de lo que ha ido pasando con el espíritu hasta sus tiempos. No creemos que resulte ocioso detenerse a explicar esta contradicción, aunque la explicación no pueda ser aquí otra cosa que una aseveración, ni más ni menos que aquella contra la que va dirigida. Sigue siendo una aseveración porque él todavía no ha recorrido todo ese camino. Entonces ahorita va a parecer que están peleando dos necios. Dos conclusiones. Ajá, dos conclusiones, pero en realidad, en cierta manera, una conclusión está admitida dentro de la otra conclusión más general. Se pretende que lo absoluto sea no concebido, sino sentido e intuido, que lleven la voz cantante y sean expresados no su concepto, sino su sentimiento y su intuición. Perfecto, contra toda filosofía del sentimiento, contra toda filosofía de que, es que yo tengo el verdadero conocimiento porque Dios se me apareció o porque yo tuve una intuición. Ya. ¿Cuál es la diferencia aquí fundamental? La diferencia es o el concepto o la intuición. Porque el concepto siempre trabaja racionalmente, que es progresivamente, laboriosamente y va de a poco. Y la intuición es algo que tú tienes así como que de momento, ¿no? Intuyes y ya tienes ese conocimiento. Hegel dice que el conocimiento de lo absoluto no puede ser un caer así sin más, como cuasi religioso o como de elegidos que solamente tú tienes esa intuición, sino que curiosamente el proyecto que Hegel está presentando cualquiera lo pudiera recorrer, ese camino cualquiera lo puede recorrer siempre y cuando se deje llevar por la cosa misma. Porque es un esfuerzo. Es un esfuerzo, es una labor. No es así de, sí, la iluminación. Y la iluminación es de unos cuantos elegidos. Ajá. Ahora esos cuantos elegidos, ¿quiénes son y qué pretensión tienen eligió? Efectivamente para tener ese tipo de saber? Entonces, sí ha de haber rivales ahí concretos con nombre con los cuales está peleando Hegel, que es una filosofía intuicionista en última instancia, pero Hegel no le apuesta a la intuición sino a la ardua labor del concepto. Y no solo va más allá, pasando al otro extremo de la reflexión carente de sustancia sobre sí mismo, sino que se remonta además por encima de esto. Eso es interesante porque entonces no tiene que ver con una conciencia individual que se siente iluminada, pero tampoco tiene que ver con como el conocimiento de la sustancia, o sea, de lo absoluto, pero ya despersonalizado. Esto es algo así como la sustancia espinosista, que ya no tiene ninguna diferencia dentro de sí, sino que ya es la sustancia, que es Dios. No debe de ser algo en una mediación entre ni es el hombre que cree conocer a Dios, ni es Dios o sustancia absoluta que se olvida totalmente del hombre. Porque el hombre se puede autoengañar que conoce a Dios y la sustancia espinosista no conoce absolutamente a nadie, sino a sí misma. Entonces, en una mediación entre los dos extremos de lo absolutamente particular y lo absolutamente universal, hay un puente que hay que tender. Claro. Un conocimiento más claro de lo espiritual. El espíritu volviéndose contra quienes lo degradan y prorrumpiendo en denuestos contra su rebajamiento, porque
ambos son rebajamientos del espíritu. No reclama de la filosofía tanto el saber, lo que él es, que sería como la sustancia espinosista, el recobrar por medio de ella aquella sustancialidad y aquella consistencia del ser. O sea, lo que estaba diciendo, que la filosofía deje de ser conocimiento sobre lo que el espíritu absoluto es, o sea, así de que amor a la sabiduría. Ajá. O sea, no conocer lo que es el absoluto, sino mediante la filosofía recuperar esa sustancialidad y consistencia. O sea, va a sonar igual en español, sí, pero como que en vez de preguntarnos por conocer lo que es ese ser absoluto, pues que ese ser absoluto pueda volver a tener como que así... Va mi interpretación algo un poquito extraña, pero me parece que no está del todo equivocada. La sustancialidad, obviamente que es la sustancia y es el ser, pero hay que entender que para la filosofía de la época, sustancia, al menos en Spinoza, es Dios. Uh-huh. Pero es un Dios sustancial que, repito, no le importa nada más que conocerse a sí mismo. La consistencia del ser sería el hombre individual. Pero en el párrafo anterior estábamos criticando a aquellos hombres que creen saber y conocer lo divino y lo absoluto porque como que se ilumina algo y ya lo conocen. Uh-huh. Entonces, lo que quiere el espíritu, que es la sustancia y es la totalidad, no es tanto el saber de qué es él, que es la sustancia. No es tanto ser conocido. Ajá, sí. En las caracterizaciones que pueda hacer Spinoza o que pueda hacer cualquier teología natural, entre comillas, o todavía más, los que creen conocer a Dios y le ponen adjetivos de Dios es así, Dios es asá, Dios quiere esto, Dios quiere que hagas aquello, uh-huh, sino que la filosofía va a tratar de llevar a su plena explicación aquello que sea lo absoluto, o Dios, o la sustancia, uh-huh, o lo que sea. Porque al final es una crítica, y lo que Hegel dice es que la filosofía no debe de ser edificante. Sí, ese es el problema de la filosofía otra, de la filosofía cercana a Fichte, de la filosofía cercana a ese tipo de irracionalismo, porque dice, lo bello, lo sagrado, lo eterno, la religión y el amor son el cebo que se ofrece para morder en el anzuelo. O sea, a todo mundo le gusta hablar de lo bonito, de lo bello. A nadie le gusta leer a Hegel, evidentemente. A nadie le gusta hacer el proceso, llevar a concepto, pero sí nos gusta que nos hablen de Dios, de la religión, del amor. Porque ese es un conocimiento de lo absoluto. Dios es amor y ya con eso agotamos todo lo que sea Dios, o lo absoluto o lo espiritual. Entonces me parece que no va por ahí. Y ese es el cebo que nos ofrecen aquellos tipos de pensamientos o de filosofías. O sea, nos quedamos con lo bonito y con lo que nos emociona porque nadie quiere hacer realmente el esfuerzo. Efectivamente. Ni de cambiar sus percepciones universales, claro, ni de ir más allá, ni de decir, bueno, la filosofía debe ser algo más que conocer historia de la filosofía, ¿no? Es un conocimiento muy chafa de Dios, o sea, muy incompleto, muy falaz, muy por encima. Pero en lugar del concepto buscamos el éxtasis, ¿no? O el entusiasmo, nos dice Hegel, o al menos al final el párrafo se vuelve más claro, al principio está totalmente confuso. Sí. Me parece que hay dos tendencias contrapuestas y ninguna de ellas es lo mejor. Una que hace que el ser humano se conciba como un ser súper espiritual y se olvide de las cosas de la tierra, y otra que considera al ser humano como meramente material y solamente reduce la vida del hombre como si fuera un gusano. Okay, somos una basura, ¿no? Somos meramente materiales. Entonces, en un mundo material no importa el ámbito espiritual. Y me parece que son extremos que se tocan porque de alguna u otra manera olvidan lo que sea realmente lo espiritual. Y el siguiente párrafo va sobre la misma idea. ¿Por qué? Porque había sentidos, había dioses o Dios, había un sentido tal cual, tan fuerte y tan presente que todo se solucionaba en cualquier divinidad, ¿no? Uh-huh. Entonces en ese momento el hombre estaba totalmente abocado hacia lo espiritual, pero a veces pasando por alto su propia condición corpórea, pudiéramos decirlo así. O sea, aquí es cuando pudiera ser, dejamos la filosofía patrística. Ajá, la época clásica, patrística, medieval, Dios y todo se soluciona en la divinidad,
o la cuestión de que es un ángel, ¿no? Que si son Ajá. inteligencias o que son incorpóreos, o sea, Son esencias y que cada ángel es su su género, propia ¿no? esencia y Ajá. agota toda su esencialidad. O sea, eso, el hombre que estaba pensando en los ángeles, pero olvidaba lo que era él y su presente en el Ajá. más acá, dice Hegel. Y Y tiene entonces ante ese extremo nos Sí. vamos al otro extremo, que es el de la experiencia, ¿no? Que En la toda actualidad. filosofía moderna. la materialidad de la época moderna. Actualmente parece que hace falta lo contrario, que el sentido se halla tan fuertemente enraizado en lo terrenal que se necesita la misma violencia para elevarlo de nuevo. Los tiempos violentos que vivió Hegel, ¿no? Sí, claro, ya la época de la pura materialidad, ya no hay trascendencia, ya eres cieno, ya eres materia, ya eres un gusano más. Ajá. Y ya el hombre entonces de que estaba torcido de ver al cielo, ahora está torcido de ver a la tierra. Y hace falta violencia Para quitarlo ahí de ese trance. Y en este momento ir al extremo contrario y regresarle un elemento espiritual al hombre. Por esto, por lo poco que el espíritu necesita para contentarse, puede medirse la extensión de lo que ha perdido. Perfecto, y eso tiene que ver con el presente, en una época en donde ya, en términos generales, de secularización, que la gente ya no cree en las antiguas religiones, pues tiene que vivir en un mundo sin esperanza, pero nadie puede vivir en un mundo sin esperanza por mucho tiempo. Entonces, si no crees en Dios cristiano o en el Dios de los musulmanes, O en las grandes religiones institucionalizadas. crees en lo que sea, crees en los chochitos o crees en los horóscopos o crees en algo que dote de sentido a tu vida, porque es esa falta de agua espiritual en la cual nos encontramos en el actual desierto. Y es interesante que aparezca aquí el desierto como imagen de una crisis en donde no hay nada de espiritual y el hombre trata de aferrarse a lo que sea con tal de darle un sentido. Pero Hegel no está hablando propiamente del Dios cristiano, ¿no? O sea, no está diciendo así como que, ay, nos hace falta Dios en nuestras vidas. Evidentemente no, pero me parece que Hegel debe de ser muy quisquilloso o debe de ser un poquito ambiguo, porque en ese momento ir en contra de cierta religiosidad oficial en el momento histórico en el que se encuentra le puede acarrear problemas. Ya. ¿Por qué? Porque a muchos autores en ese momento los acusaron de ateos y esta era una buena excusa para sacarlos de su diversidad en la que estaban dando clases. Entonces, me parece que aquí siempre cuando se hable de Dios, de lo absoluto, hay que ver que Hegel es un poco también como ambiguo, Ajá. me parece. O sea, a lo mejor, por ejemplo, yo leo esto y entiendo el espíritu absoluto a lo mejor como Dios, ¿no? Sí. Y mis concepciones tomistas de Ajá. que Dios es uno, es universal y que ente puro, ¿no? Es el ser. Y entonces a lo mejor a mí, por mi contexto, me cuesta un poquito leerlo y decir, pues está hablando de Dios, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, no podemos afirmar como que Hegel nos estaba dando catecismo así. Claro, sí, efectivamente. Bajita la mano, ¿no? Habría que ver porque alguien va a decir en su funeral que lo que hizo Hegel es reconciliar al hombre con Dios o con el espíritu, pero esto es tan ambiguo que puedes entenderlo de una manera atea y de una manera cristiana al mismo tiempo. Sí. Porque si tú eres cristiano, si dices Dios, Hegel reconcilió al hombre con Dios, dices, perfecto. Claro, pues sí. Pero si lo entiendes de una manera como Feuerbach, dices sí, porque ahora ya resulta que el hombre es un Dios para sí mismo. Y suena perfecto que hay una reconciliación entre Dios y el hombre de una manera atea. Entonces da para entenderlo en los contextos que tú quieras. Ajá. Pero me parece que Hegel es ciertamente lo que nos trata de presentar es una visión de lo absoluto de Dios de una manera no idéntica a la religión, sino de una manera conceptual, al menos. O sea, un Dios conceptual y un Dios absoluto, o sea, que es Dios por ser absoluto, por estar así en todo, pero no necesariamente Dios con D mayúscula, de que es bueno y no un Dios personalizado. Ajá. O al menos no el Dios personalizado de el cristianismo. No es Yahvé recuperando el espíritu. No es el Dios no es el Dios de Pascal. Es otro Dios distinto. Y yo aquí ponía que ha perdido el hombre volviéndose terrenal. Muy interesante, ha perdido mucho. Y que también alguien que se ha dado cuenta mucho de lo que ha perdido el hombre es Nietzsche. Nietzsche dice, Dios ha muerto, pero no lo dice
como un ateo lo dice todos los días. Exacto, y a lo mejor yo, porque soy así medio fangirl de Nietzsche, no es así como que Nietzsche sea, ay, sí, no, y Dios, qué asco, y así, sino es... O sea, para mí Nietzsche todo su fuego es de esa pasión de sentir, o sea, pero si no tenemos a Dios, ¿qué, no? Claro, efectivamente es una crisis religiosa la que Nietzsche está presentando, es decir, Dios ha muerto, dense cuenta que algo fuerte está pasando. ¿Y qué pasa con este peso tremendamente existencial cuando no hay un Dios? O cuando Dios ya no se encuentra en el mundo. No es como que esta rebeldía adolescente Sí. que luego le ponemos, sino es más esa angustia metafísica de, bueno, si ya no tenemos esto, ¿ahora qué tenemos, no? Pero la filosofía debe guardarse de pretender ser edificante. Por eso, la filosofía no es edificante. La filosofía no está aquí para hacerte mejor persona. En buena medida sí, efectivamente. Al menos desde lo que dice este señor. Y más porque para él la filosofía es ese esfuerzo de conocer lo absoluto. El absoluto mismo deje su desenvolvimiento y tú lo puedas captar. A final de cuentas, la filosofía no se trata de ti, pero siempre de algo más grande que de ti. Y lo importante no eres tú, evidentemente, sino el todo. Exacto. Por eso la cuestión de que el sistema incluye a todo, a cada particular, pero no es cada particular, sino que se resuelve en todo su beneficio. Schopenhauer no está aquí para que tú encuentres validación de ser pesimista, ni Tomás de Aquino está aquí para darte validación de que eres muy religioso. Claro. O sea, no están los filósofos para hacerte sentir bien contigo mismo, ni decir, ay, ahora soy la mejor persona. Que es a lo mejor un poquito la idea contemporánea de la filosofía, como pseudo psicología personal o coaching individual o cosas así, ¿no? Que no es eso, la filosofía. Que nos puede dar herramientas, sí nos da herramientas, pero al menos al parecer de Hegel, no es ese el asunto de la filosofía. No se trata de ser edificante. Pero así como hay una anchura vacía, hay también una profundidad vacía. Una fe puede ser profunda pero vacía. Claro, excelente, muy bien. Porque lo importante sería el contenido, la consistencia. Como escucharán quienes nos escuchan, pues venimos de un contexto cristiano, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no vemos que es de golpe de pecho, que va a misa todos los domingos? O sea, que sí vive profundamente su religiosidad, pero confróntalo con otras maneras de vivir la religión o con otras, otras posturas y entran en shock porque está vacío, o sea, es un hueco enorme pero vacío. Claro, y eso sería una fe profunda pero vacía a final de cuentas, no va hacia ningún lado y por ende es lo mismo que la superficialidad, nos dice Hegel. Yo aquí puse, la gente cree que vive al entregarse a Dios. El éxtasis es edificante, pero Hegel dice, le dan algo fortuito al contenido. Claro, el punto es el siguiente, muchas veces, como dijera alguien, la voz del pueblo es la voz del yo, también la voz de Dios es la voz del yo. Entonces Dios prohíbe que hagas tal cosa, Dios prohíbe que hagas tal otra. Pero ¿quién lo está diciendo? ¿Lo está diciendo Dios o lo estoy diciendo yo? Y hago que Dios diga lo que yo creo que es. Entonces también hay como este tipo de usurpar la voz de la divinidad, cuando en realidad ni siquiera sabemos lo que sea la divinidad. Me parece que como ese cartón de sí mismo ilustrado donde está Jesús ya en la ascensión y les dice amados los unos a los otros y ya se van, ¿no? ¿Qué dijo? No sé, que odiemos a los gays, ¿no? Exactamente. Va tal cual y la última frase puede que nos lo confirme, dice: al confiarse a las emanaciones desenfrenadas de la sustancia, creen que ahogando la conciencia de sí y renunciando al entendimiento son los elegidos, a quienes Dios infunde en sueños la sabiduría, pero lo que en realidad reciben y dan a luz en su sueño no son por tanto más que sueños. Y los sueños son. Los sueños son. Pedro Calderón de la Barca. Este estuvo pesado, un poco más denso, pero me parece que sí, ya cobra más sentido, ¿no? Sí, y llamado la formación del presente, pues es ahora sí que el presente de Hegel, ¿no? Sí, claro.
No implicamos que la religiosidad se viva así, aunque tal vez. Aunque sí se vive así, pero vaya, porque a lo mejor habría quien, y tendrá razón, ¿no? O sea, sí las religiones a nivel institucional están perdiendo fuerza, están perdiendo, pues, digamos, influencia. Hay muchas sociedades que pues, son laicas de nombre y de hecho, ¿no? Claro. Entonces a lo mejor alguien escucha esto y dice, sí, vamos a tirarle a la iglesia, y al mismo tiempo diciendo, bueno, pero pues ya ahorita ya no pasa eso. A lo mejor son menos a quienes podemos criticar de que están así muy metidos en su religión, pero es que Hegel nos está contando un poquito cómo están las cosas ahora, ¿no? Claro, y también hay una crítica de fondo a todo aquel que rehúye la labor racional, la labor del pensamiento, y opta por este tipo de iluminaciones y de así como conocer la verdad sin más por el hecho de que se me presentó o me iluminé, porque este tipo de posturas, en lugar de crear debates y polémicas, lo que crea es empecinamiento, es fundamentalismo y contradicciones, como veíamos en la sección anterior. Efectivamente, pero que no van a ningún lado en realidad. Entonces el problema es ampararse en la divinidad tras eso. Me parece que Hegel incluso estaría diciendo, no es que la divinidad o lo absoluto no exista, simplemente que no es lo que tú crees que es. Esta descripción a lo que quiere llegar es, primero, nuestra racionalidad se fue hasta arriba. Por ejemplo, en patrística y medieval debemos entender a los ángeles, el pecado, lo a espiritual, Dios, claro. Pero con un modo racional. Sí, claro. No vamos a poner conceptos y todo. Sí. Luego nos vamos en la época moderna hasta la experiencia. Sí. Y solo nos va a interesar eso. La materia, lo que puedo Entonces, experimentar. ¿qué pierde el hombre al volverse terrenal? Esa esperanza y eso. Y entonces cuando queremos voltear a ver de nuevo hacia el espíritu, de nuevo hacia lo que nos falta de espiritualidad, como que en vez de decir, encontrar esa síntesis, nos vamos hacia otra tesis u otra antítesis, que es ahora vamos a enfocarnos en lo espiritual, pero ya sin el elemento racional. Ajá, efectivamente, que es caer en el sinsentido irracional y puro sentimiento y pura intuición y no va a ningún lado, como suele suceder en algunos movimientos, en algunos grupos, ¿no? Pero no necesariamente que esté hablando del presente, sino de su presente. Su presente que aplica en el presente. A lo mejor a nosotros desde aquí de los 2000 nos toca ver ese nuevo movimiento del péndulo, claro, donde reaccionamos ante esa falta de, pues suena feo, pero llamémoslo así, falta de racionalidad en la vida espiritual. Y entonces nos regresamos o a lo supercientífico, que es lo que estamos viviendo ahora, que solo lo científico cuenta, y en científico como se entiende claro, ahora. O a la racionalización nuevamente como a la época medieval. Ajá. Que también podría ser un extremo. O nuestras energías. Claro, sí, también, ¿no? Lo irracional, el puro irracional. Sí, a nosotros nos ha dado tiempo de ver cómo ese péndulo en el que Hegel termina su presente se regresó para el otro lado, ¿no? Efectivamente, muy bien, ahí va. Ahí vamos. Después de mucho, esta vez más difícil. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este denso apartado. Los esperamos el siguiente capítulo en donde hablaremos de la sección número 3 titulada Lo verdadero como principio y su despliegue. Yo soy Maki. Yo soy Néstor. Hasta pronto. Nos vemos.